Ese libro decía la gran tribulación. Oh, el Señor me dijo, observa, observa. Empiezo a mirar aquel libro como si lo leyera, pero no lo estaba leyendo, estaba observando los acontecimientos. Empiezo a ver que las almas corrían de un lado para el otro, diciendo, Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino. Veía las almas correr diciendo, no puede ser, Cristo vino y nos hemos quedado. Empecé a contemplar pastores quedarse en la tierra. Oh, Samay, Salei, Solei. Y muchos decían, no entiendo por qué me quedé. No sé por qué me quedé. No puedo entender por qué me he quedado. Y el Señor me dijo, muchos se quedarán por falta de mi Espíritu Santo. Muchos se quedarán por falta de mi presencia. Hoy mi alma te alaba, Jehová. Y Samalso. Empiezo a ver muchas iglesias enteras quedarse. Ningún alma había ascendido a la presencia del Señor. Oh, Rababaisa. Empiezo a contemplar iglesias de este pueblo quedarse. Empiezo a contemplar una iglesia de este pueblo. Me dijo, mira hijo, solo te mostraré una. Oh, Samansa Kimna. Oh, Rababaisa. Y el Señor me dijo, mira, en esa iglesia ni un alma está preparada, ni siquiera el pastor. En ese momento el Señor me dijo, hijo, todo esto son misterios que mi pueblo debe de pedir revelación por mi Espíritu Santo. Empezaba a ver en ese momento que muchas señales aparecían en los cielos, y empezaba a ver que muchos clamaban y clamaban al Señor, pero el Señor no los escuchaba. Y el Señor me dijo, muchos desearán mi Espíritu Santo, muchos anhelarán mi Espíritu, pero mi Espíritu ya no estará en la tierra. Me dijo, hija, voy a mostrarte algo, cómo voy a ir por un pueblo santo a la tierra, voy a mostrarte cómo va a ser el día del arrebatamiento. Y caminamos, cuando de pronto llegamos a un lugar donde pude observar una pantalla muy grande en la cual estaba observando a personas allí entre la pantalla, y a la vez observaba el mundo entero. Pude observarlo tan pequeño, cuando en el instante veo que miles desaparecían, aquellas mujeres que estaban embarazadas con su barriga, aquella barriga desaparecía y se volvían como locas gritando, y de pronto veía a los niños que desaparecían, a muchas personas. La gente corría de un lugar a otro y gritaba y decía, no puede ser, ¿qué está pasando? Y aquellos que conocieron de Dios y se habían quedado, decían que Cristo había venido, que había sido el arrebatamiento, y gritaban y querían matarse, querían ahorcarse y hacerse tantas cosas, pero más no pudieron, porque el Señor me dijo, hija, en aquel tiempo la muerte irá, hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. Cuando el Señor me habló estas palabras, pude ver un tráfico enorme en el cual observo miles de personas. Me dijo, hija, mira, así sucederá todo. Y en ese instante vio como las personas corrían, habían accidentes y ningún muerto podía observar. Todos aquellos que estaban allí estaban vivos, pero estaban heridos, sí. Y empiezo a ver cómo corrían de un lugar a otro diciendo, Cristo vino, y la gente, Señor, perdóname, llévame contigo. Y el Señor muy triste decía, pero es tarde, ahora es el tiempo de arrepentirse.
En ese instante Él me dijo: hija, ve y dile a la humanidad que me busque, porque en aquel tiempo ya no habrá oportunidad, hija, va a ser demasiado tarde para todo aquel que se quede. Y cuando el Señor observó cómo la humanidad se quedaba, Él empezó a llorar y solamente me dijo: hija, yo voy a la tierra. Igual que 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero no todos vamos a ir con el Señor, solamente aquel que está haciendo su voluntad y que está viviendo en santidad, porque el Señor me dijo: solamente los santos entrarán al reino de los cielos. Y algo muy importante que Él me dijo: nadie sabe ni el día ni la hora en que yo he de ir por mi pueblo santo, ni aun los ángeles lo saben. Y cuando Él me dijo esto, la pantalla, antes de cerrarse, veía como la gente corría y decían en las revistas, en la TV, que Cristo vino, y la gente desesperada quedaba cuando la pantalla se cerró y el Señor me dijo: yo voy por un pueblo santo. Quiero que entiendan que la alerta es ahora que no ha ocurrido el rapto de la iglesia, porque cuando eso pase en un instante, esto será un caos total. Las personas que se queden pensarán que estarán soñando. Habrá como una neblina y la gente confundida, y será tal la desesperación que las personas intentarán suicidarse de varias maneras y no morirán. Al menos por los primeros 5 meses, la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, 5 al 6. Serán una especie de zombies y será como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo, ya que por un lado el maligno, los demonios y el anticristo haciendo estragos, y por otro lado los juicios de Dios cayendo. Por eso no me cansaré de decir la fecha y lo que ocurrirá antes del rapto, ya que cuando empiecen las catástrofes no se pararán hasta que suceda el arrebatamiento. Y tenemos que en 2 de Pedro 3, 3 al 11, el apóstol nos dice que para los últimos tiempos existirán tipos de personas que se burlarán de dicha promesa del regreso de Cristo, debido, entre otras cosas, a su tardanza y otras creencias absurdas impuestas por el maligno, con el único objetivo de que nos agarren asando batatas, como dice el refrán, ignorando estos que ya el Señor en la parábola del siervo infiel había advertido de que muchos se descuidarían respecto a su regreso, Mateo 24, 43 al 51.